Yo voy a invitar para que usted abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, así como está sentado. Quiero compartir, creo que Dios ha puesto en mi corazón este pasaje, y esta palabra el Señor me la dio hace un tiempecito para compartirla, y yo creo, mis amados, que Dios está levantando gente leal, gente fiel, gente comprometida. ¿Cuántos de ellos hay aquí? Dios está levantando una generación de gente fiel, que ama a Dios, que ama la obra, que ama a sus pastores, que ama las almas. Y escuchar esa tarde a la pastora Saraí hablando acerca de gente que tiene iniciativa para servir al Señor, ¿verdad? Como el grupo de Ujieres, ¿verdad? Para servir al Señor, para poder servir a su ciudad, no solamente a los de aquí adentro, sino también a los de afuera. Siempre he pensado que la iglesia es la eclesía que debe trabajar no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, ¿verdad? Dios está levantando una eclesía. Eclesía tiene que ver con una palabra que se llama legislar, ¿verdad? Dios está levantando una eclesía que está trabajando por una sociedad que nos necesita, ¿verdad? Y qué lindo es que nos levantemos como iglesia con poder, con visión, con compromiso, bajo un principio importante para Dios que se llama lealtad. Diga conmigo: lealtad. Ser leales, ser gente honorable, ¿verdad? Es un principio del reino de Dios, ¿verdad? Es un principio, mis amados, que está en la Biblia. Y quiero que leamos un pasaje que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, del versículo 13 en adelante. Me es muy grato poder saludarles a cada uno de ustedes, hermanos que conozco, y también a los que estoy por conocer, ¿verdad? Es una bendición verles sirviendo siempre al Señor y hacerlo siempre con excelencia y con todo el corazón. ¿Lo tenemos en esta tarde? Miren lo que dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, del 13 en adelante. Dice la Biblia: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa para partir, no sea que apurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están ¿qué? Listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Quiero que vayamos observando la declaración de cada uno de los hombres y las mujeres comprometidas con su rey, con el hombre de Dios. Dice que le dicen: tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el rey decida. Y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo porque le seguían, y se detuvieron ¿en dónde? En un lugar distante. Llegó el momento en que salieron de la ciudad, pero adelante, a distancia, ellos se detuvieron con un propósito, y todos sus siervos pasaban a su lado. El rey estaba en pie, el rey estaba observando, y el pueblo, dice la Biblia, que pasaba a su lado con todos los cereteos, los peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: cuando aquellos guerreros y hombres venían, dice la Biblia que al rey le llamó la atención 600 hombres que venían a pie. ¿Cómo venían estos hombres? A pie. Y entonces llama la atención del rey, y la Biblia dice, mis amados, que cuando el rey observa a estos 600 hombres a pie, dice: y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Observa a un hombre llamado Itai y le dice: Itai, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey.
vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde yo pueda ir. Está hablando el rey. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai a David el rey. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va a el desierto. Qué poderosa historia, mis amados, la Biblia nos relata. La fidelidad, la lealtad de un hombre llamado Itai. Cuando David, dice la escritura, que está atravesando una situación difícil, cuando Absalón viene para desterrar al rey, cuando Absalón se levanta contra su propio padre, cuando Absalón se levanta, mis amados, aleluya, para derrocar a un gobierno, dice la Biblia que David se da cuenta, y David, por causa de las circunstancias, sale huyendo, y con él un grupo. La Biblia dice, mis amados, que este hombre Absalón se levanta en contra del rey, y el rey, mis amados, David, sale huyendo, y con él mucha gente, mis amados, que respaldaba su vida. Pero llama la atención la actitud y la lealtad de un hombre llamado Itai, que cuando David lo observa, que cuando David lo ve, que cuando David dirige su mirada hacia él, le llama la atención. David había conocido a Itai entre los filisteos. Ahí cuando David se encontraba huyendo, ahí cuando David se encontraba, dice la historia, cuando encontraba huyendo de Saúl, ahí es cuando tiene un encuentro con Itai, y ahí se conocen, y llega el momento en que Itai es desterrado, es amenazado, y va y se refugia con David. Por causa de la amistad, por causa de relación, la escritura dice que Itai conoce a David y se hace siervo de él. Nosotros, mis amados, entendemos que hoy en día enfrentamos grandes retos, enfrentamos grandes desafíos. En todo el mundo, mis amados, se encuentran desafíos importantes que nosotros como seres humanos, y más como creyentes o como cristianos, tenemos que enfrentar. Circunstancias que en alguna ocasión de nuestra vida, aleluya, querrán amedrentar nuestro corazón, querrán intimidar nuestra vida, querrán hacer flaquear nuestras convicciones para retroceder. Pero qué importante es que podamos entender que ante cualquier desafío, siempre el creyente tiene respaldo de Dios sobre su vida. Qué importante es poder saber que siempre vamos a contar con el respaldo de Dios para nuestra vida en todo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Pero qué importante es que podamos entender que el reto más grande en la vida es que podamos también, en el caso de nosotros como siervos de Dios, como pastores, como líderes, qué importante es que podamos entender que nos toca trabajar con personas. Y es un desafío poder trabajar con gente. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Diferentes mentalidades, tipos de carácter, reacciones. Y esto, mis amados, es un desafío. Desafío, mis amados, porque tenemos que entender, aleluya, que la gente piensa diferente a nosotros. Pero hay algo que yo quiero destacar en esta tarde,
Y hoy quiero hablar acerca de este relato, de este testimonio de una persona que sobresalió, de una persona que sobresalió por causa de la actitud que él tenía, por causa del respeto que le tenía a su rey, por causa de la honra que podía manifestar al rey David. Qué importante es que podamos aprender a ser gente que pueda honrar a las personas. Gente que pueda ser gente comprometida, gente que pueda ser gente que aprenda a respetar, gente que tenga una buena actitud para poder, mis amados, aleluya, realizar cualquier situación que tengamos que hacer. Personas que estemos listas para manifestar lealtad y compromiso con la gente que trabaja para Dios. Yo creo que esto son ingredientes que toda empresa necesita de aquellas personas que laboran en la empresa. Gente de compromiso, gente leal, son gente que siempre tienen un espacio importante en cualquier empresa, en cualquier lugar. ¿Estamos de acuerdo? Qué importante es que podamos ser gente de compromiso. Los líderes debemos descansar en la confianza de nuestro liderazgo. El mundo de hoy enfrenta crisis de carácter. El mundo de hoy enfrenta crisis de valores. Y ese es el desafío más importante de la iglesia. Poder rescatar los valores, especialmente la lealtad. Poder, mis amados, hacer que la gente pueda, aleluya, ser leales a los valores que se nos han plantado desde nuestra niñez. Valores, mis amados, aleluya, que podamos tener el carácter para poder, aleluya, ser gente de una sola pieza. Ser gente que sea leal a sus principios bíblicos, a sus principios morales, a los principios sociales. Qué importante es que nosotros aprendamos a entender esto. Estamos pasando hoy en día crisis en estas áreas. Tenemos que entender, mis amados, que ante grandes desafíos en la tierra siempre tenemos el respaldo del cielo a nuestro favor. Qué importante es que podamos hacer esto, que no nos doblemos ante las circunstancias, ser leales. Y quiero decirle que la lealtad es una obligación de fidelidad. Cuando yo pude investigar lo que significaba la palabra lealtad, encontré que la lealtad es una obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su estado, monarca u organización. Eso es la lealtad, fidelidad. Dice obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su estado, monarca u organización. La lealtad siempre va a estar ligada a la fidelidad. La lealtad siempre va a estar ligada ¿a qué? A la fidelidad. Es decir, siempre que usted encuentra una persona leal, usted va a encontrar por lo menos tres cosas. Número uno, fidelidad. Número dos, honor. Número tres, gratitud. Una persona leal siempre va a ser una persona fiel. Una persona leal siempre va a tener un corazón agradecido. Una persona leal siempre va a manifestar honor. ¿Me estoy explicando? Siempre va a manifestar estas tres características. Si no, pregúntele a los valientes de David. Aquellos hombres que la escritura dice que cuando David se refugia en la cueva de Adulam, con él dice la escritura que se refugia gente amargada, gente frustrada, gente endeudada, gente, mis amados, que para algunos no tenían ningún valor. Pero más sin embargo, cuando ven a David, cuando ven el testimonio de David, dice la Biblia que lo hace su líder. Y ese liderazgo de David impactó el corazón de ellos, y entonces dice la escritura que lo hicieron su líder. Y la Biblia más adelante registra no de los amargados, no de los endeudados, no de los
enfermos, sino que la Biblia más adelante los registra ahora como los valientes de David. Esa gente agradecida, esa gente leal, esa gente que estaba acompañando a David desde que no era rey hasta que fue rey, y aun cuando fue desterrado por su hijo Absalón, estaban manifestando lealtad, estaban manifestando honra y estaban manifestando gratitud. Vivían una vida agradecida con este hombre. La lealtad es una virtud de Dios. ¿Qué es la lealtad? Una virtud de Dios. Una virtud de Dios. Esa virtud tiene que estar plasmada en el corazón de los que somos hijos de Dios. La lealtad es una virtud de Dios. ¿Qué es una virtud? Es una capacidad, un poder, una potencia, una energía, una persona que es honesta. La lealtad, la virtud, no es nada más que algo que nace en el corazón de Dios. Tenemos que aprender a tener esa virtud en nuestra vida. La lealtad es una obligación de cada ciudadano del reino. ¿Cuántos somos ciudadanos del reino de Dios? Somos ciudadanos del reino. Tenemos que ser gente leal. La lealtad es una marca inequívoca de que pertenecemos a su reino. De que pertenecemos a su reino. La lealtad es una distinción. Qué importante es que podamos nosotros tener esa característica que marca la vida de nuestra membresía en la iglesia Manuel. Que la gente sepa que hay una marca que te distingue y te dicen, ellos son de la iglesia Manuel porque hablan como el pastor, porque hablan como la pastora, porque se mueven como la pastora, porque, mis amados, porque cuando nosotros manifestamos algo, cuando manifestamos algo es porque pertenecemos a un lugar. Estamos aquí. La lealtad es una virtud del reino de Dios, es parte de la cultura del reino. Por otra parte, mis amados, tengo que decirle también que toda traición, toda ingratitud, toda infidelidad, toda deslealtad también es producto de un reino, es el producto del reino de las tinieblas. Del reino de las tinieblas. Y eso comenzó con Luzbel, rebelándose contra el mismo Dios. Y la deslealtad también tiene tres ingredientes. Número uno, la presunción. Número dos, la soberbia. Y número tres, la altivez. ¿Me estoy explicando? La altivez, la soberbia y la presunción. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos. Por eso Dios rechaza la deslealtad, porque la naturaleza del enemigo es la deslealtad. La naturaleza del enemigo es la deslealtad, y la naturaleza de Dios es ser leal, es ser fiel y es ser comprometido. A mí, cuando estaba más joven que ahora, me gustaba mucho el texto que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es un Dios fiel. Porque Dios, mis amados, manifiesta siempre fidelidad en todas las áreas de su palabra. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Den un aplauso al Señor en esta tarde. Él siempre permanece fiel. Él ama siempre la humildad. Él es fiel siempre. Dice la Biblia que el que se humilla será exaltado. El que se humilla será exaltado.
Entonces tenemos que concluir diciendo que la lealtad es parte de la cultura del reino de Dios. Y entonces cuando hay gente leal, esa gente leal es recompensada no por el hombre, sino por Dios mismo. Tenemos que manifestar lealtad en todas las áreas de servicio. Tenemos que manifestar lealtad, fidelidad, honorabilidad, aleluya, no solamente, aleluya, a los que nos rodean, sino también a esta casa. Tenemos que manifestar lealtad, fidelidad, compromiso a Dios, a nuestros pastores, aleluya. Tenemos que manifestar lealtad, y la lealtad es recompensada por el mismo Dios de los ejércitos. Tenemos que manifestar esto. Que la lealtad no esté manifestada en nuestras emociones, sino que esté basada en el carácter. La Biblia dice que por sus frutos seremos conocidos. Podemos cantar, podemos brincar, podremos hacer muchas cosas. Podremos hacer muchas cosas, predicar bien, pero Dios dice: déjame ver tus frutos. Déjame ver tus frutos. Ahora, la Biblia, mis amados, nos relata acerca de un hombre llamado David. David estaba viviendo uno de sus peores momentos, pues su hijo Absalón se estaba rebelando contra él. Qué tremendo es cuando podemos observar que hay gente que se rebela contra nosotros, pero más difícil es cuando podemos distinguir o podemos experimentar la rebeldía de nuestros propios hijos. David, mis amados, había peleado contra gigantes. David había peleado contra osos, contra leones, había peleado contra ejércitos y los había aplastado, los había vencido. Pero ahora nos damos cuenta, mis amados, en este pasaje, que el enemigo a vencer era su propio hijo. A todos aquellos los había derrotado, a todos aquellos los había vencido. Él había enfrentado a los más grandes, pero ahora estaba a punto de enfrentarse a uno que se rebelaba contra él. Pero este enemigo no era un enemigo cualquiera, era su propio hijo. Y qué difícil. Podemos ver a David como un hombre guerrero, como un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que no se intimidaba ante nada ni ante nadie. Pero más sin embargo, mis amados, es terrible cuando podemos entender que este enemigo se llama Absalón y que Absalón es su propio hijo. Un momento crítico, un momento difícil, un momento, mis amados, crítico para la vida de David. David amaba tanto a ese enemigo. David amaba tanto a su enemigo porque era su hijo. Y más sin embargo, ahora estaba encontrando que su hijo, su propio hijo, se estaba rebelando contra él. Le estaba quitando el reino. Le estaba quitando su gobierno. Y dice la Biblia que David sale huyendo, no porque le tenía miedo, no porque no quería enfrentarlo, sino porque se trataba de enfrentar a su propio hijo. Y dice la Biblia que sale huyendo de ahí, y usted ya conoce la historia. Con él se reúne gente de pelea, se reúne gente que tenía la capacidad de poder respaldarlo, pero a este enemigo David decide no enfrentarlo. Un enemigo, mis amados, que se le estaba rebelando. Pero recuerde esto: Judas no puede ser Judas si no está cerca de ti que te pueda besar. Judas no puede ser Judas si no está tan cerca de ti, que no pueda estar tan cerca de ti que te pueda besar la mejilla. Pero déjame decirte también que en estos momentos críticos de tu vida son los momentos que Dios utiliza, iglesia, para separar en la iglesia y poder saber quién sí está y quién no está. Que tenga oído para oír, oiga.
Porque en los momentos críticos en tu liderazgo, Dios mismo purifica. La crisis, escucha bien esto, la crisis no produce carácter. La crisis revela el carácter en el corazón de las personas. Repito esto, la crisis no produce carácter. Crisis revela carácter en el corazón de las personas. Crisis revela quiénes son. Crisis revela, aleluya, quién es realmente la persona que te está rodeando. Crisis revela realmente de quién gente te está rodeando. Solamente a través de la crisis es como vas a conocer el carácter de las personas. David entonces se sintió amenazado porque Absalón venía a matar a su propio padre. Absalón venía para matar a su propia familia. Y entonces la Biblia enseña que David tuvo que salir huyendo. Pero mire, David no salió sin saber a dónde ir. La Biblia dice que David, cuando salió, se dirigió al monte de los olivos. David se dirigió al lugar de descanso. David se dirigió al lugar de consagración, al lugar de la búsqueda de Dios. David, aleluya, quebrantado en su corazón por causa de su enemigo, se dirigió al lugar de la comunión. ¿A dónde se dirigió David? Al lugar de la comunión. Los teólogos dicen que es ahí, en el monte de los olivos, donde David se inspira para poder escribir el Salmo número 3. Es un salmo que está lleno de principios. Es un salmo que nos ayuda a manejar la traición. Es un salmo que nos ayuda a manejar la infidelidad en nuestra vida. David expresa en el Salmo 3: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Nadie estamos exentos de pasar experiencias amargas como esta. Jesús lo tuvo que pasar. Gente ha tenido que pasar este tipo de experiencia. Lo importante es que David sabía dónde iba. David sabía a dónde se dirigía. David subió al monte de los olivos, no para escapar, sino para adorar. No para salir huyendo, sino para estar un tiempo de consagración para con Dios. Porque sabía y reconocía David que Dios era el único que le podía respaldar en todas las cosas. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta tarde? Ahí David levanta sus manos. Ahí David empieza a adorar a Dios por sobre todas las cosas. Ahí David empieza a exaltar a Dios y agradecerle todo lo que Dios le había entregado a él. Que Dios le había entregado un gobierno de perpetuidad. Es ahí en el monte de los olivos donde nosotros manifestamos nuestras necesidades en la presencia de Dios. Así es que este salmo enseña que ante una traición debemos vaciar nuestro corazón delante de Dios y contarle a Dios lo que nosotros sentimos, ya que es el único que nos puede ayudar. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta tarde? No le cuentes a nadie antes que a Dios. Tenemos que aprender a ir a Dios en los momentos de crisis, en los momentos de infidelidad, en los momentos de crisis. Tenemos que saber que Dios está con nosotros. Dios dice: yo siempre estaré contigo. Dios dice: siempre te voy a sustentar. Dios dice: siempre te voy a guardar. Dios dice: siempre te voy a cubrir. Y es ahí en el monte de los olivos donde David se expresa delante de Dios y le dice a Dios: muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que se levantan contra mí. Como que David empieza a reflexionar.
como que David empieza a reflexionar cuando expresa: muchos son los que se levantan contra mí. Qué terrible es cuando nosotros salimos huyendo, salimos temblando, salimos nerviosos, salimos desesperados, y de repente, por causa de las circunstancias, hay algo que empieza a hacernos sentir que estamos solos, que hay muchos que están contra nosotros. Y David, en ese momento de crisis, aunque está en el lugar correcto, empieza a hablar palabras incorrectas. Muchos son los que se levantan contra mí. Empieza, pero de repente como que hace una pausa. Como que hace una pausa y empieza a reflexionar. Empieza como que a meditar en todas las ocasiones que Dios le había respaldado. Empieza como a meditar en todas las victorias que Dios le había dado. Los tiempos en los que había estado en aprietos y Dios había sacado la cara por él. Y como que David en ese momento empieza a reflexionar y entiende que si Dios le había sacado de todos aquellos aprietos, una vez Dios más podía hacerlo a favor de él. Porque si Dios lo hace una vez, lo puede volver a hacer. Yo recuerdo que cuando mi papá enfermó de cirrosis terminal, se fue muy rápido. Avanzó y avanzó la enfermedad. Y en pocos meses papá quedó como un huesito. Ya no había que llevarlo al hospital porque ya era una situación terminal. Y mis hermanos y yo habíamos platicado de poder orar y entregárselo al Señor. Y lo hicimos así. Pero recuerdo que un miércoles oramos a Dios y hablamos la palabra, y al día siguiente papá estaba diferente. Papá, Dios lo sanó de cirrosis. Él empezó a recobrar carne, ¿verdad? Y papá no murió de lo que los doctores dijeron. Papá murió por causa de un azúcar baja. Pero recuerdo, mis amados, que yo me acuerdo que yo le decía a alguno de mis hermanos, si Dios lo sanó con un propósito. Y empezamos a ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Más que las circunstancias, el propósito. Y Dios cumplió su propósito, y entendimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y ahora concluimos que papá no está en un mejor lugar. Él está en el mejor lugar. Él está en el mejor lugar. David estaba reflexionando. Y David entendió, mis amados, que sí, había mucha gente que estaba contra él. Pero como que David, después de la pausa y la reflexión, David después dijo: mas tú, Jehová. Como que empezó a enfocar su mirada hacia la gente que le perseguía. Pero más sin embargo, en ese tiempo de consagración, en ese tiempo de intimidad con Dios, David centró su oración y su mirada en Dios. Y dice David: mas tú, oh Jehová. Mis amados, el enemigo te puede estar diciendo cualquier cosa, pero Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra, porque Dios al que servimos es fiel. Dios siempre tiene la última palabra, no las circunstancias que tú estás viviendo. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Digo: mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. David ya en ese momento se sentía fortalecido. David se sentía tranquilo. Porque a veces no podemos controlar nosotros nuestras propias fuerzas. Pero cuando entendemos que es Dios quien está con nosotros, entonces Dios empieza a dirigir nuestra vida, nuestra familia, nuestros negocios, nuestras actividades, y nos da la paz que necesitamos en todo momento. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Tenemos que aprender a confiar en Dios.
de que es Dios quien protege nuestras finanzas, de que es Dios quien protege nuestra casa, de que necesitamos darle la gloria a Dios en todo. En todo. David reflexionaba y decía: tú eres escudo alrededor de mí. Y es más, decía: tú eres mi gloria. ¿Cómo decía David? Tú eres mi gloria. No pongas la gloria en el mundo. Pon tu gloria en el Señor. Tú eres mi gloria. Tú eres mi gloria. Si Dios es tu gloria, te pueden robar todo, pero te levantas. Te pueden quitar todo, pero te levantas. Pero finalmente dice: le quebraste los dientes a los perversos. ¿Cómo dice? David dice: muchos se levantan contra mí, pero tú eres mi escudo. Muchos se levantan contra mí, pero tú eres mi gloria. Y después finaliza diciendo: le quebraste los dientes a los perversos. Es Dios quien te defiende de cualquier circunstancia. Den un aplauso al Señor en esta hora. Dile que está a tu lado: Dios me defiende de cualquier circunstancia. Es Dios quien te defiende. No te preocupes por lo que la gente puede estar hablando de ti. No te preocupes por las circunstancias que tú puedas estar enfrentando. Es Dios quien te saca adelante. Es Dios quien te levanta con el poder de su gloria. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Él le va a quebrar los dientes a tu enemigo, a los perversos, a los que maquinan contra ti. Estamos aquí. Entonces David, después de la oración en el monte de los olivos, David, después de que se fortalece en Dios, es entonces cuando empieza a observar la gente que viene a caballo. Cuando David está después de orar en el monte, David vio desfilar a las personas que le eran fieles. Esta era una práctica de los reyes. Cuando salían a la guerra, el ejército que le respaldaba caminaba delante del rey y después salían a la batalla. Y ellos levantaban su mano respaldando al rey. Esta señal significaba que le decían al rey: rey, estamos contigo. Pero de repente David ve desfilar a un hombre llamado Itai. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Itai. David ve desfilar a un hombre que llevaba 600 hombres que no venían a caballo, venían a pie. 600 hombres que venían a pie. Itai, mis amados, no viene a caballo como venían los otros. Él viene caminando. Itai no tenía ninguna obligación de acompañar al rey, pero cuando David lo vio, le dijo: no. Discúlpame, Itai. Itai, perdóname. ¿Por qué tú vienes conmigo? ¿Por qué tú vienes conmigo? No era un tono de reclamo. No le estaba reclamando nada. No, le estaba diciendo: ¿por qué te arriesgas a perder la vida? ¿Por qué te arriesgas a perder la vida? Itai, vuélvete a tu casa. Itai, hasta aquí tú has sido fiel. Itai, hasta aquí tú has sido leal, pero no arriesgues tu vida. No es algo que tenga que ver contigo. No es algo, Itai, que tenga que ver con tu persona ni con tu ejército. Vuélvete con el rey. Vuélvete con Absalón. ¿Me estoy explicando? Itai, repito, era un filisteo. Itai, mis amados, era un filisteo agradecido. Itai era un hombre agradecido. Este hombre había salido huyendo y se refugió con David. Pero lo más sorprendente, mis amados, para mí,
Son las palabras que expresa Itai al rey. Cuando Itai escucha a David, la respuesta de Itai, yo creo que Dios está levantando una generación de Itais. Dígale que está a su lado, tú eres un Itai. Dios está levantando una generación de gente Itai con las cualidades, con las características de este hombre llamado Itai. Itai le dice al rey: vive Dios, vive Dios y vive mi señor el rey. Yo le pregunto a usted, ¿en ese momento David era rey o no era rey? No era rey. Pero más sin embargo, Itai tenía la característica de la honra. Vive Dios y vive mi señor el rey, que para vida o para muerte. ¿Para qué? Para vida o para muerte. Donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Para vida o para muerte. Porque hay gente, mis amados, que solamente quiere estar contigo para vida. Cuando te está yendo bien, cuando estás caminando bien, cuando estás atravesando tiempos de gloria, cuando estás atravesando tiempos de triunfo, cuando te va bien económicamente, cuando está bien toda la situación, ahí está la gente contigo. La gente no quiere estar para muerte. Cuando estás pasando por crisis, cuando estás pasando por tiempos difíciles, cuando estás pasando por tiempos, ¿me estoy explicando? Que hay veces que vienen tiempos de muerte. Y ahí es donde hay gente que se te entrega o se te separa. Para vida o para muerte, dijo Itai, donde estuviere mi señor el rey, ahí estará también tu siervo. Itai significa siempre contigo. Itai significa inseparable. Itai significa amigo fiel. Gente fiel, gente leal y gente comprometida con Dios. Denle un aplauso al Señor. Por eso Dios está levantando hoy una generación fiel a Dios, comprometida con Él. Dios está levantando una generación llena de gracia, llena de poder, gente firme. No te detengas si te han lastimado. No te detengas si te han criticado. No te detengas si te han traicionado. Quien te lastima te hace más fuerte. ¿Estamos aquí? Quien te critica te hace importante. Quien te envidia te hace valioso. Quien te desea lo peor pavimenta tu camino hacia lo mejor. Dale un fuerte aplauso al Señor. No te detengas. Camina con tu cabeza levantada. Levántate. No más Absalones, no más gente rebelde, porque ahora vienen los Itais. Vienen caminando los Itais. Una transición de hijos en el Señor. Vienen caminando con la cabeza levantada, lista para poder salir adelante. Usted y yo somos gente fiel, somos gente escogida, somos gente leal, somos gente comprometida con el Señor, somos gente comprometida con esta iglesia. Entonces, la característica de la gente fiel y leal comprometida es un gran amor por Dios. Itai dijo: vive Dios, porque Él es primero. Vive Dios, porque Dios es primero. Itai está diciendo en pocas palabras a David: Rey, mi fidelidad, mi lealtad y mi compromiso contigo no tiene que ver contigo, tiene que ver con mi relación con Dios. ¿Me estoy explicando?
Mi lealtad, mi fidelidad y mi compromiso no tiene que ver contigo, tiene que ver con mi relación con Él. Cuando tú eres fiel a Dios, es imposible que tú le seas infiel a tus relaciones. ¿Me estoy explicando? Cuando tu lealtad, tu fidelidad y tu compromiso es con Dios, mis amados, es imposible que usted pueda fallarle a una relación que usted tenga con su pastor, con su iglesia, en su casa. Porque nuestro compromiso y nuestra fidelidad y lealtad están conectadas a Dios. Y yo honro a Dios a través de los hombres. ¿Qué dije? Que yo honro a Dios a través de los hombres. No tiene que ver con los hombres, pero tiene que ver con Dios, que yo lo honro a Él a través de mi fidelidad con los hombres. Me estoy explicando en esta hora. No podemos decir que amamos a Dios si no amo a mi hermano, que es mi primer comunión con el Padre. Tenemos que aprender a ser gente leal. La segunda característica de esta generación fiel es que tienen un gran respeto por su líder. Le dice primero: vive Dios y viva mi Señor el Rey. ¿Cómo lo llamó? Rey. Mi Señor y Rey. Aunque no era rey en ese momento, Ittai tenía un respeto por David y para él seguía siendo un señor y un rey. Le estaba diciendo en pocas palabras: yo reconozco tu llamado, yo reconozco tu destino. Mire que el ministerio no tiene que ver con que tengamos un micrófono en la mano. Estamos aquí. Ministerio no tiene que ver con tener un micrófono en la mano o un instrumento musical en la mano. Tu ministerio tiene que ver con algo más grande que eso. Tu ministerio tiene que ver con el que te llamó. Tu ministerio tiene que ver con el que te llamó. Y entonces Ittai estaba reconociendo el liderazgo de David. Vive Dios y vive mi Señor el Rey. Estaba respetándole a él. Mis hermanos, nunca caminemos con personas que nos toleran. Andemos con personas que nos respeten. Nunca camines con gente que tolera tu vida. Camina con gente que te respeta. Y en el liderazgo, cuando honran tu ministerio se reproduce en la gente que te honra, en gente que te respeta. Tu liderazgo se reproduce en la gente que respeta tu investidura, que respeta ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Cuando alguien respeta mi ministerio, entonces yo estoy listo para reproducirme en ellos. Mire, cuando los rabinos enseñaban a los niños, cuando los rabinos, mis amados, enseñaban a la gente, mis amados, que en Israel, dice la historia que los niños hasta los 5 años caminaban con el rabino, con el maestro, y eran encargados de enseñarle los 5 primeros libros de la Biblia o la ley, el Pentateuco. Y letra a letra, esos niños tenían que aprenderse la ley. Pero llegaba una edad, mis amados, en que a los 5 años tenían que aprenderse la ley. Y entonces el rabino veía si esos niños tenían la capacidad. Si no se aprendían la ley, entonces le decían a los niños: ve a tu casa y aprende el oficio de tu padre. Si había niños que se aprendían la ley, entonces continuaban a una etapa siguiente.
Y es entonces cuando entraban a la etapa de los 5 años a los 10, aprendiéndose las escrituras. Y entonces, si alguno no se alcanzaba a aprender las escrituras, entonces los rabinos le decían a ellos: ve a tu casa y aprende el oficio de tus padres, hasta que llegaban a la edad de 5 años. Solo los que tenían la capacidad, solo los que eran capaces de poder aprenderse las escrituras se quedaban con el rabino. Pero cuando llegaban los 15 años, llegaban a la tercera etapa más fuerte, y es entonces cuando los rabinos volvían a evaluarles. Y entonces cuando ellos veían que de la gente que tenían la capacidad suficiente para permanecer con ellos, y los que no podían permanecer con ellos, le decían las mismas palabras: ve a tu casa y aprende el oficio de tus padres. Pero había gente que tenía la capacidad de poder retener y aprender, y entonces ahí lo soltaban. Pero los rabinos evaluaban si eran gente en la que valía la pena reproducirse en ellos. ¿Me estoy explicando? Que si valía la pena, y decían: este tiene la capacidad de pensar como yo, este tiene la capacidad de hablar como yo, este tiene la capacidad de poder hacer lo que yo hago, este tiene mi confianza. Y le decían: ven y únete conmigo. Y entonces se formaba como uno de sus discípulos. ¿Me estoy explicando? Eso era en el antiguo pacto. En el tiempo de Jesús, por eso Jesús va donde está un Juan, un Pedro, gente que eran pescadores, que habían aprendido del oficio de sus padres. Pero Jesús, mis amados, en ese momento no ve diferencias. Jesús le dice: ven y sígueme. Los hace sus discípulos. Es otra faceta. ¿Me estoy explicando? Pero qué importante es que tengamos la capacidad de poder reproducirnos en otros, gente que nos respeta, gente que ama nuestra persona, y entonces están listos para podernos reproducir en ellos. Dios está levantando una generación de Itais, gente que tenga la capacidad de respeto, gente que tiene la capacidad de verte a ti como Dios te ve, gente que tiene la capacidad de ver en ti lo que Dios está haciendo, gente que tiene la capacidad de tener una revelación correcta de lo que Dios ha puesto en ti. ¿Me estoy explicando? Y hay tantas cosas que pudiéramos hablar de esto. Pero hay una tercera característica de una generación fiel como Itai, y es el gran compromiso que tienen con su líder. Itai dice: vive Dios y vive mi Señor el Rey, que para vida o para muerte. Para vida o para muerte. En el proceso de muerte, tú sabes quién es quién. En el proceso de crisis, tú sabes realmente quién es quién. Algunos se despiden. Yo pasé un proceso de muerte. Yo experimenté ese proceso de crisis, y había gente que pasaba por la oficina y decía: pastor, me retiro. Y yo decía, y algunos me decían: pastor, si usted me pide que me quede, yo me quedo. Y yo tenía que responderles: hagan lo que sus corazones les dicten, porque si yo le pido que se quede, cuando venga otro problema fuerte, usted misma va a salir huyendo. ¿Me estoy explicando? Porque hay gente que quiere estar contigo para vida y no para muerte. Tenemos que entender que Dios está levantando una generación fiel y leal, fiel y comprometida. Los hijos siempre están para vida o para muerte. Para vida o para muerte. Tenemos que entender, mis amados, que hay un compromiso que tenemos que ejercer en nuestras vidas.
y saber ante todo, mis amados, que Dios nos está levantando y nos está preparando para manifestar lealtad, compromiso, honor, mis amados, donde quiera que nosotros nos encontremos. Siempre hay algo que podamos hacer para el reino de Dios. Siempre hay algo que podamos manifestar en la casa de Dios. Siempre hay un liderazgo que tengamos que respetar para vida o para muerte. Dios está levantando gente como Itai, comprometida, que ama su vida, que ama a Dios, que ama a sus líderes, que ama a su iglesia, que ama a su casa, que ama a su familia, y son gente leal, y por lo tanto hay bendición del cielo, porque el principio de la lealtad tiene recompensa celestial. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Para vida o para muerte. Con esto concluyo. El compromiso para muerte siempre tiene un riesgo en algún sitio. Pero si no estás dispuesto a arriesgar algo, no estás listo para ser fiel y leal. Si no estás dispuesto a arriesgar algo, entonces tampoco estás dispuesto a ser fiel y leal. Y nos pasa como un cuento que aprendí hace algún tiempo, que es el cuento de la gallina, la vaca y el cerdito. Es decir, la gallina convenció a la vaca. Se reunieron por ahí la vaca, la gallina y el cerdito. Y entonces la gallina convenció a la vaca y al cerdito y le dijo: vamos a hacer un buen desayuno para nuestro líder. Vamos a hacer un buen desayuno para nuestro jefe. ¿Qué les parece? Y todos dijeron: vamos, yo le entro. Vamos a hacer un buen desayuno. Dijeron: vamos. La gallina dijo: yo voy a poner los huevos para que nuestro líder le hagan unos huevos estrelladitos, ¿verdad? Unas buenas tortillas. La vaca dijo: me parece perfecto, yo voy a dar suficiente leche para que hagan un buen cafecito y saquen unos buenos quesos de ahí. El cerdito dijo: esto no es justo. Porque mientras ustedes están dando algo que no les cuesta nada, a mí me cuesta la vida. Los Itai se levantan a una costa de su propia vida. Den un aplauso al Señor en esta hora. Pero así son la gente leal. Así son la gente Itai, que están listas para estar con su líder para vida o para muerte. Para vida o para muerte. ¿Acaso no es el voto y el compromiso que se hace en una relación matrimonial? ¿No es un voto que se hace cuando se hace un compromiso y que se dice: hasta que la muerte nos separe? Vive Dios y vive mi Señor el Rey. Gente Itai se está levantando con poder. Gente Itai está brillando aún a costa de su propia vida. ¿Cuántos Itai hay en esta noche, en este lugar? Tenemos que manifestar este tipo de compromisos. No solamente venir a la iglesia y pedirle a Dios que nos toque y nos llene, sino que dentro de nuestro corazón podamos experimentar y manifestar el fruto que Dios demanda. Que nuestro carácter sea un carácter formado y sincero para poder engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra, y que nuestros líderes puedan saber siempre
que estamos con ellos para vida o para muerte. No solamente en los tiempos de gloria, sino en los tiempos de crisis, en los tiempos más difíciles y más críticos, cuando levantamos como un ejército y enfrentamos, entonces vencemos y somos coronados de parte de Dios. ¿Por qué no estamos en pie en esta tarde? Donde mi Señor el Rey estuviere, ahí estará tu servidor. En pocas palabras le digo, siempre estoy para servirte. Siempre estoy para servirte. Si donde tú estés, ahí voy a estar yo, Rey. Mis amados, no veamos dónde estamos. No veamos dónde estamos, sino a dónde Dios nos está llevando. Dios recompensará tu lealtad y tu compromiso. Mira lo que dice 2 Samuel capítulo 18 versículo 1 y 2. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso, mire lo que dice aquí la Biblia de los Itai. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai de Serbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Luego Itai fue promovido, mis amados. Después de aquella situación, Itai fue promovido a una posición más alta, a un liderazgo de batalla. Cuando te levantas con estas características de compromiso, de lealtad y de honorabilidad, Dios te promueve a una posición más alta, no solamente en el liderazgo de la iglesia, sino en tu trabajo. Dios te promueve a una posición más alta cuando tú aprendes a ser fiel, leal y comprometido con Dios aquí en tu iglesia. Porque la lealtad es un principio del cielo. Dios recompensa a la gente leal. Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. Él te está bendiciendo. Él está prosperando tu vida si tú le demuestras fidelidad en todas las áreas. Mis amados, no desmayemos. Seamos leales siempre. Leales al Señor, leales a nuestros líderes. Y entonces tú podrás decir con toda libertad: tú eres mi escudo, tú eres el que levanta mi cabeza, tú eres quien le quiebra los dientes a mis enemigos. Tú no tendrás que pelear, tú simplemente tendrás que ver cómo Dios se va a manifestar en tu vida, en tu trabajo, en la iglesia. Verás la gloria de Dios. ¿Por qué no levantas sus manos al cielo en esta hora?